Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. ¿Cómo ocurre la formación de nuevas especies? ¿Por qué somos tan distintos a los chimpancés si nuestros genomas son tan similares? ¿Es correcto decir que los seres humanos descendemos de los primates? ¿Sabías que si desenrollamos todo nuestro material genético podríamos ir y volver casi 50 veces entre la Tierra y el Sol? En este episodio ahondaremos en la historia de uno de los misterios más profundos y asombrosos, el ADN, la molécula que encierra la esencia misma de la vida. Está con nosotros Juan Opaso, doctor en Ciencias Biológicas, profesor de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián y autor de El Hilo de la Vida, libro que vamos a desentrañar hoy. Bienvenido, Juan, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional a hablar de una historia atada a la ciencia, a esta historia, ¿cómo vamos a decir?, en lo más profundo del ser humano. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que estos espacios de divulgación científica son absolutamente necesarios, así que yo estoy muy contento de estar acá. Tengo aquí en mis manos tu libro El Hilo de la Vida, que me ha facilitado mucho las cosas. Yo que vengo en las humanidades, me recordó mis años de enseñanza media por ahí donde ocurrieron algunas cosas respecto al ADN y al genoma humano, que ahí tú serás más preciso con las fechas, pero que me llamaron mucho la atención y yo no las terminé de entender. Aquí leyendo tu libro me quedaron claritas muchas cosas. Excelente. Es un libro muy, hecho para todo público, para que nosotros los humanistas podamos entender también qué es lo que pasa. Vamos al tema aquí, metámonos, porque hay tantos conceptos que quiero que conversemos, ¿no? El hilo de la vida. ¿Por qué el hilo de la vida? ¿Qué le llamamos el hilo de la vida? El hilo de la vida es una metáfora que hace entre lo que es un hilo en el fondo y el ADN, porque el ADN uno puede concebirlo como un hilo que está construido de cuentas, por decirlo de alguna manera, en donde está construido con la combinación de 4 cuentas distintas. Nada más, es una molécula en ese sentido bastante simple. Es como, yo lo digo en el libro, es como si uno tuviera ladrillos de 4 colores, y uno va combinando de distinta manera estos ladrillos de 4 colores en números que son del orden de los millones, ¿no? Esos 4 colores son la guanina y eso, estoy perdida, no aprendí nada. Tal cual, las bases nitrogenadas. Eso. Bueno, aprendí entonces. Y aquí el hilo de la vida tú lo pones, espero decir bien la cifra, de un ser humano, mide casi 150 millones de kilómetros si uno lo extendiera. Sí, en el fondo, el libro lo que trata es demostrar cosas que son imaginables respecto de algo que no es imaginable. Porque es difícil tener ese nivel de abstracción, creo yo, si es que uno no está en el día a día, como es mi caso. Entonces, claro, una de las cosas es que en cada núcleo de cada célula, tuya, mía, llevamos empacados 2 metros de DNA. Y eso es increíble. Wow. En el núcleo de una célula hay 2 metros de DNA. Si tú tomas ese DNA y lo lograras estirar, hay 2 metros. Entonces, el ejercicio que yo hago ahí es que si nosotros sacáramos esos 2 metros y lo multiplicamos por el número de células que nosotros tenemos, podríamos ir y volver al Sol al menos unas 40 50 veces. ¡Wow! Y todo esto dentro de estas cosas diminutas que son las células. Exactamente. El poder de empacamiento es increíble. 2 metros por célula. ¡Wow! Bueno, vámonos entonces al ADN. Yo la otra vez entré por ahí a una biblioteca y tenían, claro, este modelo del ADN que hoy día lo vemos como la hélice, ya está súper familiarizado, pero cuando yo era niña no existía, entonces ahí tengo como una laguna. Siento que como en los 90 hubo una gran divulgación o un gran descubrimiento en la ciencia respecto al ADN, pero no estoy segura. Entonces quería pedirte que vamos a la historia de este material del ADN. ¿Cuándo se empieza a hablar de ADN? ¿Quiénes son los primeros que empiezan a mirar estos 2 metros que hay dentro de cada célula?
Bueno, la historia es bien larga, pero es bien entretenida en el fondo, y para mí hay hitos que son importantes. Y el primer hito, que es una de las cosas que está en el libro, es quién descubre el DNA. Y eso es importante, porque yo siempre lo digo, yo en mis cursos aquí en la universidad le pregunto a los estudiantes, incluso a mis colegas, les digo, ¿ustedes saben quién descubrió el DNA? Y no saben en el fondo. Mencionan a Watson y Crick, pero eso es de la estructura del DNA, pero no. Entonces, es una persona que es un científico suizo que es un poco olvidado desde mi perspectiva, entonces mi libro trata de ensalzar eso y quien lo tenga nunca se le olvide quién descubrió el DNA. Y la historia de eso es bien entretenida, porque en el fondo en esos tiempos, estamos hablando de mediados de los 1800, se describían sustancias, así era no, hoy día suena raro, pero se describían sustancias, y habían sustancias que ya estaban bien descritas, como eran los azúcares, las proteínas, pero había una sustancia que esta persona logró aislar y que él sabía, por el protocolo que él había hecho, que provenía inequívocamente desde el núcleo de la célula. Entonces, él fue una persona brillante, muy hábil en el laboratorio, porque fue capaz de idear protocolos que en ese tiempo no existían. En el fondo, imagínate, en mediados de los 1800 no existía toda la maquinaria que hoy día existe para hacer ciencia. Y logró, en el fondo, aislar eso a los 25 años de edad, o sea, un tipo muy brillante, y como provenía inequívocamente del núcleo de la célula, el ADN en ese tiempo se llamó nucleína. ¿Por qué? Porque provenía del núcleo. Y después se le cambió el nombre a ADN, etcétera, etcétera. Pero para mí ese es un hito que es súper importante, que es el descubrimiento del material genético, que es la manera en que la naturaleza almacena información. Así como uno tiene esos pendrive para tomar archivos de una computadora a otro, bueno, el almacenaje de la información es en el ADN. Y fíjate que es extremadamente bueno. Yo creo que nosotros no hemos ideado como seres humanos una mejor manera, porque en 2 metros tenemos instrucciones para originar, por ejemplo, un ser humano y mantenerlo vivo durante 85 años al menos. Wow. Oye, y en este primer encuentro, en esta primera aislar el ADN, que para entonces se llamó nucleína, exacto, ¿ya sabían qué es lo que había ahí? O sea, la persona que lo aisló dijo, aquí está el material genético de cada especie. No. Ellos lograron en ese momento, que eran cosas importantes que se hacían en ese tiempo, es describir una nueva sustancia que la comunidad científica no conocía y que inequívocamente provenía del núcleo, porque él logró, en el fondo, tener protocolos para aislar núcleos. Y después, una vez que solamente tenía el núcleo, aislaba la sustancia. Pero no se sabía lo que era, mucho menos que era el material hereditario. Incluso inicialmente se pensaba que era como un repositorio de fósforo, porque tiene cantidades de fósforo, que era un repositorio de fósforo para generar otras sustancias que pudieran requerir fósforo. Pero no, para nada en el fondo. De hecho, el segundo granito, que también está descrito en el libro, es saber que el ADN es el material hereditario. Y eso también es algo súper importante, porque es un descubrimiento que es universal. Porque mucho universal, y que nunca ganó el Nobel. Aquí hay un poco de farándula asociada, y nunca ganó el Nobel. A pesar de haber descubierto que era un científico canadiense que trabajaba en Rockefeller, descubrió con mucho trabajo, muchísimo trabajo, que era el ADN el material hereditario. Porque antes se pensaba que eran las proteínas, porque eran moléculas más complejas, también es un polímero, pero son 20 aminoácidos, aquí eran solamente 4, entonces como una molécula tan simple podría tener información tan compleja como ser la molécula de la herencia. Y eso es en el año 1944. Entonces pasaron 75 años desde que se descubrió hasta que realmente se dio en el clavo con que en realidad esta es donde se almacena la información y que se transmite a la generación siguiente a través de la reproducción. Y como te digo, a mí una de las cosas que me gustan harto es que esta parte de farándula científica es que a esa persona nunca le dieron el Nobel. Y yo creo que es uno de los grandes merecedores, porque es por la universalidad del descubrimiento.
Claro, conocer lo más interno de los seres humanos, o sea, ¿qué más? Bueno, pasa mucho, yo creo, en la ciencia que hay grandes descubrimientos que se quedan ahí en el mundo académico, en los papers científicos, en las revistas científicas y a lo mejor no se hacen masivos. Como estas personas que tú nos has contado, tenemos mucho más en mente a otros científicos y no a estos personajes aquí en esta historia del ADN. No, absolutamente. Y tiene que ver también, porque uno revisa la literatura, y tiene que ver, por ejemplo, también con la personalidad de las personas. Avery, que fue quien descubrió que el ADN es la molécula de la herencia, era una persona quitadita de bulla, no iba a los congresos, mandaba a las personas de su laboratorio a dar las charlas, no iba él propiamente tal. Entonces, también tiene que ver con la interacción de que uno puede tener un descubrimiento muy importante, pero parece que hay que cacarearlo bien cacareado. Claro, hay que marketearse. Absolutamente hay que marketearse, y parece que él, por su personalidad, no lo hizo y quedó en el fondo. Yo creo que el gran perdedor fue la Fundación Nobel, ¿eh? Porque se perdió de tener Sí. a Avery en sus filas, en el fondo. Sí, sí. Antes que sigamos en esta historia, quería ir más a lo básico. Pongamos un ser humano, tú o yo, cualquiera de las amigas y amigos que nos escuchan. ¿Cómo obtengo esa célula para estudiarla? ¿Con un examen de sangre, un hisopo en la lengua? Y después, ¿cómo lo voy sacando hasta llegar al ADN? Cualquier cosa que venga de ahí va a tener ADN. Tengo esas dudas yo. Sí, en general, claro, uno tiene en las células tiene material genético, por un lado, en el núcleo y también en las mitocondrias, que es un organelo que es el que produce la energía, que también tiene material genético. Pero sí, incluso hoy día, a diferencia de antes, en el fondo los protocolos de extracción de ADN son bastante sencillos. En el fondo, para los laboratorios uno compra un kit en el fondo y sigue un par de pasos y lo consigue. Pero incluso las personas que se dedican a divulgar ciencia en los colegios, hay protocolos que uno usa, el jabón para lavar la loza y cosas de ese estilo, usando frutillas o plátano, y uno es capaz de extraer hoy día con cosas cotidianas, extraer DNA. Entonces se ha hecho tan familiar esto que hoy día con cosas que tenemos en la casa podemos ir y tener un DNA, quizás no con la pureza que lo podemos obtener aquí en los laboratorios, pero podemos hacer el protocolo en el fondo para romper la célula y finalmente dejar aislada la molécula de la herencia, que es el DNA. Estaba pensando yo en el ejemplo más común, ¿no? Que a muchos hombres lo mandan a hacerse el examen de ADN para confirmar la paternidad, por ejemplo. Exacto. Y eso con un examen de sangre. ¿Cómo contrastan datos? Eso es lo que no me queda tan claro. Claro, porque en el fondo uno puede ver que el DNA es como un set de instrucciones. Y obviamente ese set, mi set, obviamente es distinto al tuyo. Y es distinto todo porque todos somos distintos. Entonces, si bien obviamente hay un set de instrucciones que nos define como seres humanos, como la especie humana, dentro de la especie humana hay variación. Entonces, estos test, en el fondo de ADN que se hacen los hombres, estos test de paternidad, por ejemplo, tienen que ver con que leen un montón de regiones del DNA que son particulares tuyas y las contrastas con la persona que tú quieres ver, en el fondo un potencial hijo, potencial hija, en el fondo la contrastan y son capaces de dar resultado al 99,9%. Hoy día tenemos, como están secuenciado el genoma humano y muchos genomas humanos, hoy día tenemos una muy buena idea de qué es lo que tiene nuestro genoma, por más que quede mucho por descubrir. Pero, y que también tiene sus aplicaciones, en el fondo, esto del test de paternidad, en el fondo, es una aplicación de la ciencia, en el fondo, para ver descubrir y definir los lazos de consanguinidad. Bueno, lo mismo cuando fallece una persona. Hoy día se utilizan diferentes campos, no sé, hasta los antropólogos, qué sé yo. Absolutamente, o sea, hoy día las técnicas de laboratorio son para leer el DNA, por decirlo de alguna manera, ya son tan masivas, lo que va aparejado de costos tan baratos, que hoy día incluso secuenciar, si tú quisieras mandar a secuenciar tu genoma, te costaría 100, 200, $300 y tendrías una muy buena lectura de tu material genético. ¿Y qué haría yo con eso? ¿Como detectar posibles enfermedades
¿Para qué me serviría? Mira, eso es una muy buena pregunta y hay dos avenidas para responder esa pregunta. Uno es por la simple curiosidad de saber quién soy. Y eso puede tener, viste, nosotros los científicos en el fondo siempre tenemos esa curiosidad sin pensar en una Verdaderamente. aplicación. No una pregunta filosófica, sino que materialmente quién soy. Pero exactamente, materialmente, tal cual. Pero también tiene efecto, creo yo, sobre todo en el mediano y largo plazo, va a tener consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque hoy día la tecnología ha avanzado tanto que nosotros podemos secuenciar nuestro genoma por 100, 200, $300. Y lo que va a pasar en el futuro, yo no sé si voy a estar yo vivo en ese futuro, pero lo que sí va a pasar es que tú cuando vayas al médico, el médico va a tener tu genoma. Y va a ver en el fondo qué variantes tiene de algunos genes claves que están involucrados en patología o en la probabilidad de desarrollar patologías en el futuro. Entonces tú también, y por eso yo también escribí este libro, una de las razones, tú también vas a tener que tener ciertas nociones de qué es el material genético, qué es lo que hay en el material genético. Yo ahí resalto que hay segmentos que codifican para proteínas que son las que hacen el trabajo. Entonces, en términos prácticos, en el futuro yo creo que cuando nos sentemos frente a un médico, vamos a tener que tener ciertas nociones porque aparte de ocultarnos el examen físico, esa persona va a poder mirar nuestro genoma y nos va a decir, sabe que usted tiene ciertas variantes que están asociadas a una mayor probabilidad de ciertas cosas. Y uno va a tener que tener ciertas nociones de qué es el genoma, qué es el material genético. Me cuesta asimilar todo esto, me parece tan wow, increíble y además que por milenios hemos estado asociando las cosas como a la magia o a, no sé, el misterio y hoy día todo eso queda expresado con un 99,9% de Exactamente. fidelidad. Exactamente, o sea, hoy día tenemos toda la tecnología y el conocimiento para hacer ese tipo de cosas y por eso es que yo creo que uno tiene que irse preparando y las cosas van a cambiar. Yo aquí en la universidad doy clases y yo le digo a los médicos, la práctica médica va a cambiar, quieranlo o no, va a cambiar, porque en el fondo ustedes van a tener que ser capaces, ya aparte del examen físico, de leer el genoma, de asociar probabilidades dadas distintas variantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a pasar, yo no tengo dudas de eso. Y por eso que para quienes no tienen instrucción en biología, es necesario tener algunas nociones básicas para poder, en el fondo, tener un diálogo fluido en el futuro con el médico cuando hable de qué es lo que tenemos cada paciente en nuestro genoma. Bueno, hay tanto que quiero preguntarte, Juan, que sigamos en volviendo a esta Sigamos, historia sigamos. primero. Nos íbamos al año 45, decías, con este canadiense que dice, bueno, aquí está el material genético, las instrucciones para ser otro ser humano o otro ser. Luego, ¿cuál es el siguiente avance? Bueno, el siguiente avance tiene que ver con descubrir cómo fluye la información. Yo también lo relato en el libro, porque está la información almacenada en el DNA y a partir del DNA, dentro de muchas cosas que se generan las proteínas. Entonces uno conoce la insulina, conoce la hemoglobina, hay varias proteínas que son bien populares, ¿no? Entonces, la pregunta, el siguiente gran punto es cómo fluye la información. ¿La maquinaria celular lee directamente el DNA o hay una molécula intermediaria que lee el DNA y que la lleva a esta maquinaria que produce las proteínas? Y ese es otro granito que también está relatado en el libro, que es, en el fondo, craquear el código genético, que es, en el fondo, cómo existe la correspondencia entre la información que está en el DNA y las proteínas. Ya, y aquí hay otro punto que yo decía que es el que recordaba de mis años de colegio, que es el genoma humano. Yo me acuerdo que en ese tiempo, por eso digo, no sé si estoy tal vez equivocada, pero se estaba terminando de leer Sí. o descubrir o todas estas partes del genoma humano. Exacto, eso también es un hito muy importante y fue algo que fue un proyecto millonario que contrasta mucho con los 200 o $300 que hoy día cuesta secuenciar tu genoma. ¿Eh? Y no solamente porque avanzó la tecnología y los costos disminuyeron, sino que también por la cantidad de material. En el momento que se planteó la secuenciación del genoma humano, en el fondo, en Estados Unidos se ponían avisos en los diarios para reclutar gente que donara sangre para poder extraer DNA, porque en esos tiempos, para secuenciar el genoma, se necesitaba mucha cantidad de ADN. Entonces, inicialmente ese genoma era una quimera, en el fondo, del genoma de varios seres humanos. Hoy día, en el fondo, tú puedes secuenciar tu genoma y es tu genoma, ¿no?
Entonces, ese hito fue algo pero muy importante. Duró muchísimos años, costó millones de dólares y hoy día ha avanzado tanto que por $300 secuencias tu DNA y solamente tu DNA. Y eso es maravilloso. Bueno, vamos a esto de los genes y lo que se traspasa, porque también ha sido toda esa misma época, comenzó el tema de la clonación. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda clonar, pero a la vez, bueno, con todo el debate espiritual, filosófico, religioso, político en torno a eso, pero vámonos a la ciencia? Tú explicas aquí en el libro de la estructura de un gen. Entonces vamos hablando concepto por concepto. El ADN, luego entro ahí, allá adentro están los genes, o Claro. cómo es la cosa. Claro, en el fondo el DNA tiene una estructura dentro de las cosas que quizás a uno, hay muchas cosas en el genoma, ¿no? Y yo trato de resaltar una pequeña parte, que son aquellos genes, que es una unidad en el fondo discreta que tú puedes distinguir, que tiene información para codificar una proteína. Entonces, por ejemplo, tú tienes el gen de la insulina, que es parte del ADN que da origen a la proteína insulina. Entonces nosotros tenemos alrededor de 20.000 genes que codifican para proteínas. ¿Ok? Son 20.000 genes que pueden, además, codificar variantes de la misma. Entonces, codificamos mucho más que 20.000 proteínas, más o menos casi 300.000, 400.000 proteínas. Y con eso somos capaces de sustentar la vida, tal como el diario vivir de todos nosotros, en el fondo. Somos capaces de ver, de oler, de respirar, de movernos, todo gracias a cómo está funcionando nuestra maquinaria, por decirlo de manera informal, a través de, como digo yo, el uso del material genético. O sea, la información del material genético se está leyendo siempre, 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 siempre. Hay algunos genes que son, como yo lo digo ahí, son los housekeeping, que son aquellos que están involucrados en funciones que son básicas y que siempre van a estar usándose en todas las células, en todos los órganos. Mientras que hay otros genes que no se usan en todas partes o en todos los tiempos. Entonces, hay una dinámica bien particular del uso, en el fondo, que uno podría al menos describirlo tanto en el tiempo como en distintos lugares. En el fondo, los genes que se expresan en el hígado quizás no son los mismos que se expresan en el páncreas, en el vaso, en el cerebro, donde tú quieras. Bueno, y aquí viene una gran pregunta que tú planteas en el libro, que es, ¿qué nos hace únicos? Porque también se ha escuchado mucho que somos un 98% iguales a los monos, a los delfines, o no sé, cualquier otro mamífero, ahora no tengo el dato exacto. Pero, ¿en qué parte se cambia la instrucción para ocupar las palabras que tú usas y nos transformamos en humanos? Bueno, a ver, son dos cosas distintas, ¿no? Uno tiene que ver en qué nos hace único dentro de la especie humana, que es un tópico que yo relato También. ahí. Y eso tiene que ver con todos los procesos que ocurren en la formación de gametos, el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Entonces, hay un montón o sea, son 4 cosas principales que en el fondo yo digo que es que los cromosomas recombinan entre ellos, en el fondo intercambian fragmentos entre ellos, entonces eso genera una combinación genética distinta. Por otro lado, cuando en el fondo, porque los gametos tienen la mitad de la dotación de cromosomas que una célula no gamética. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿no? Entonces, cada gameto tiene que tener 23, porque si no siempre iríamos subiendo aumentando el número de cromosomas. Y eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el espermatozoide por un lado y el óvulo por otro lado tienen la mitad de la dotación. Entonces, cuando se reparten los cromosomas, se reparten aleatoriamente también. Entonces, eso es otra fuente de variación. Por otro lado, tenemos lo que son las mutaciones. La mutación en el material genético es algo que ocurre todo el tiempo y va a seguir ocurriendo. Y aquellas que ocurren en la línea germinal, de nuevo, generan aún más fuentes de variación. Y si pensamos que finalmente al momento de la concepción, entre los miles de espermatozoides es solamente uno el que fecunda, ahí tienes otra fuente de ser único. Entonces, esos 4 procesos principales hacen que, si tú sumaras la cantidad de variantes posibles, es mucho más que, pero órdenes de magnitud superior al número de humanos que hay hoy día en la Tierra. Entonces,
Por eso tú nunca vas a encontrar probablemente a alguien igual a ti. Bueno, pero a la vez yo estaba leyendo aquí en detalle estas posibilidades respecto a los abuelos, de cómo va la información en el espermatozoide y en el óvulo. Claro, al final uno va ahí también con los primos de alguna manera. Me da mucho para examinar esto. Absolutamente, pero yo creo que es importante porque a mí muchas veces me han hecho esa pregunta, pero ¿por qué todos los humanos somos distintos si somos humanos? Entonces, claro, y quizás la gente no dimensiona un poco eso. Entonces, por eso, esa fue una de las razones por las cuales decidí abocarme un pedacito del libro en describir por qué todos los humanos somos distintos, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué hay del sexo de cada persona? Bueno, nosotros tenemos un sistema de determinación del sexo que, en el fondo, en el caso de las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, el que determina el sexo es el hombre. Porque, en el fondo, como las mujeres tienen 2 cromosomas X, siempre los óvulos van a tener un cromosoma X. Pero en el caso de nosotros, los hombres, como tenemos un cromosoma X y uno Y, algunos espermatozoides van a tener el cromosoma X y otros van a tener el cromosoma Y. De modo que, si el espermatozoide que fecunda el óvulo es aquel que lleva el cromosoma X, se va a formar un individuo con 2 cromosomas X, entonces va a ser un individuo de sexo femenino. Mientras que, si el espermatozoide que fecunda es el que lleva el cromosoma Y, el individuo va a ser un individuo del sexo masculino. ¿Y en qué etapa se dará eso? Que estoy pensando hace un par de años cuando fui a Galápagos, justamente, ya quiero que hablemos además de la evolución. Ajá. Y las tortugas, por ejemplo, el huevo ya está, pero va a depender de la temperatura que tenga en el último periodo para definir el sexo de la tortuga. Sí, lo que pasa es que uno está acostumbrado y eso es algo que yo trato de transmitir, en el fondo, que uno piensa que en el fondo lo que más conocemos nosotros de cómo funcionan la fisiología humana, ¿no? Entonces, y muchas veces lo que hace es que se transmite o se piensa que lo que pasa en nosotros es lo que pasa en otras criaturas también. Y no es así. En aves, por ejemplo, el sistema de determinación sexual es al revés. En reptiles, algunos dependen de la temperatura. Entonces, lo que es de nosotros es de nosotros. Incluso en algunos mamíferos como el ornitorrinco tienen mucho más que 2 cromosomas sexuales y la determinación del sexo es muchísimo más compleja que la nuestra. La nuestra es muy, muy simple porque tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y y dependiendo cómo los combinemos es hombre o es mujer en el fondo. Pero sí, en el fondo, y eso es importante darse cuenta, lo que pasa en nosotros simplemente lo que pasa en nosotros y no puede aplicar universalmente al resto de las criaturas. Totalizar, siempre nos ponemos como referente. Bueno, vamos a esto de la evolución y que tú planteas aquí, hasta aquí hemos hablado de la genética, pero ¿qué pasa con el entorno, el medio ambiente? Porque Darwin dice que obviamente las especies van mutando de acuerdo a la naturaleza donde están viviendo, de las necesidades que van teniendo en la vida, por así decirlo. Claro, Darwin en esos tiempos, imagínate que no conocía el material genético, menos que era, imagínate, casi 100 años después se descubrió que era la molécula de la herencia, ¿no? Entonces, ahí en esos tiempos no había mucha claridad respecto a eso. Lo que sí, en el fondo, es que él esboza muy bien, en el fondo, es que existe este proceso de descendencia con modificación, que se llama, ¿no? Que también lo explico ahí en el libro y que tiene que ver con que, en el fondo, en el caso, por ejemplo, de los humanos y los chimpancés, en el fondo, nosotros no evolucionamos de los chimpancés, ¿no? Eso no. Nosotros evolucionamos de ancestros que hoy día ya no existen. Entonces, en nuestro caso, compartimos un ancestro con los chimpancés hace unos 6 o 7 millones de años. Lo que quiere decir es que hace 6 o 7 millones de años, en una versión simplificada, había una especie que no era ni el humano ni el chimpancé, que en algún momento, por alguna razón en particular, en realidad no por una razón, pero de alguna manera, dio origen a 2 linajes, a 2 ramas. Una es la rama que hoy día conocemos como los humanos y la otra rama es la que conocemos como los chimpancés. Entonces, así se originan las especies. Yo ahí doy un ejemplo de los caracoles, qué pasa si es que hay un terremoto y se desvía el curso de un río y divide a la población de caracoles en 2 subpoblaciones. Van a empezar a evolucionar de manera independiente, no se van a cruzar entre ellos, lo que va a hacer es que se diferencien a tal punto que si se volviesen a encontrar,
no se reconocerían como partners sexuales. Y eso se define como especies distintas. ¡Wow! ¡Qué interesante esto!, ¿no? A veces así, de alguna manera es igual un cierto azar en todo Absolutamente, esto, porque ¿no? aquí no hay razón, no hay dirección, no hay objetivo, esto pasa nomás. Otro tema que tú planteas a propósito de lo que estábamos conversando son las características visibles de cada uno, porque uno dice, tú eres tú, esta persona, identificables, bueno, y uno puede decir, es un chimpancé, no es un humano, es un pez. ¿Dónde va esa parte de la información que tiene que ver con lo que uno está viendo y puede definir claramente cada especie? Mira, lo que define cada especie es como yo decía anteriormente, en el fondo nosotros tenemos una constitución genética que nos define como especie humana, especie chimpancé, lo que sea. Y dentro de la especie hay variación porque todos somos distintos, ¿no? Entonces, y eso es el proceso de descendencia con modificación. Lo otro que tú mencionas de que en el fondo las características observables son el producto de nuestra constitución genética y el ambiente, eso también es cierto. Y ahí yo doy un ejemplo de el flamenco. Que yo digo, bueno, el flamenco es rosado, pero la pregunta es, ¿ese color rosado del flamenco está codificado en sus genes? Y la respuesta es no. No. La respuesta es que los flamencos son rosados por lo que comen. Comen, en el fondo, animales muy chiquititos, algas también, que contienen muchos pigmentos. Y esos pigmentos es el que le da la coloración. Si tú, en el fondo, cuando nacen los flamencos no son rosados. Se van poniendo rosados por la dieta. Y ejemplos de cómo el ambiente, en este caso la dieta, genera estas características observables, hay muchísimos en el fondo. Pero el ejemplo del flamenco es muy bueno porque es muy cotidiano y todos conocemos los flamencos. Bueno, aquí en Chile además los tenemos súper claros. Son Exactamente. parte de Entonces nuestro yo paisaje. pienso que es un buen ejemplo. Sí, totalmente. Volvamos al tema de las instrucciones, porque tú mencionas ahí una anécdota tuya y me pareció primera vez que pienso en las instrucciones de esa forma. Pero ahí te quiero dejar hablar a ti, porque al final eso es lo que es el ADN, una lista de instrucciones que se va replicando. Exactamente, o sea, el ADN es un almacenaje de instrucciones que se tienen que ejecutar. Entonces, claro, yo parto el libro para poder concientizar lo importante que son las instrucciones de esa manera. Lo primero es, como yo digo, uno compra una silla por internet y no te llega la silla. Te llega cosas desarmadas, tornillos, tuercas y una llave Allen generalmente. Y no mucho más. Y en el fondo, y uno tiene que seguir esas instrucciones de manera secuencial para poder llegar al producto. Entonces, en el fondo, ahí está, yo quería de alguna manera dar a entender lo importante que son las instrucciones. Si yo no tuviera esas instrucciones, probablemente nunca ensamblaría la silla. Y el otro ejemplo que daba, que es algo que me sucedió ya hace casi 20 años en el fondo, era en esa clase de computación que tomé en la universidad y que el primer día llega el instructor y llega con una bolsa de pan y un tarro de mermelada y un cuchillo. Y nosotros estábamos totalmente, decíamos, en realidad nos habríamos equivocado de clase, ¿no? Pero no, porque el instructor quería hacer lo mismo. Quería resaltar la importancia de las instrucciones. Entonces, él nos dice, denme las instrucciones para que yo haga un pan con mermelada. Y claro, lo primero era, abre la bolsa de pan. Pero esa instrucción no sirve. Tú tienes que decir, mueve el brazo hacia la izquierda, ahora bájalo, abre los dedos, ahora ciérralos para tomar. Y con mucha definición, detalle. Exactamente, y nosotros, o sea, entre 40 que habíamos en esa sala de clase, no fuimos capaces de hacer un pan con mermelada. Entonces, no le resultó. Y eso, imagínate que algo tan simple como hacer un pan con mermelada, imagínate las instrucciones para dar origen y mantener vivo un ser vivo. Es increíble, es maravilloso. No, es maravilloso, pero a pesar de eso, vivimos toda una era de clonación, que no sé en qué está hoy día la clonación. Entonces, ¿cómo fue posible poder tener las instrucciones para clonar una oveja, por ejemplo? Bueno, es que la historia de la clonación ha sido larga, ha sido algo que el ser humano ha querido y que a medida que avanza la tecnología y avanza la ciencia, que van un poco de la mano, en el fondo se han generado mayores posibilidades y también se han generado mayores preocupaciones. Porque en el fondo la clonación humana es algo que hoy día está prohibido, no se puede hacer.
Y, o sea, no se puede hacer. Hay países que tienen mayores libertades y hacen más cosas, ¿no? Pero es un problema que de todas maneras no está resuelto. No está resuelto porque, en el fondo, hay algo que a nosotros hace que nosotros avancemos en la vida y la vida en algún momento termine. Y eso tiene que ver con que nosotros vamos envejeciendo, nuestras instrucciones no van funcionando tan bien. Entonces, hay otros factores que están involucrados en eso, en que nosotros no podamos, en el fondo, tan fácilmente clonar, por más que ahora tenemos prácticamente todas las herramientas. Pero también existe legislación, y eso es importante. Lo mismo que la experimentación con los chimpancés, tampoco está permitida. ¿Por qué? Porque es la especie más cercana al ser humano. Nosotros compartimos un ancestro más cercano con el chimpancé que con cualquier otra especie en el planeta. Entonces, ha avanzado mucho la tecnología, nos permite hacer muchas cosas más, de eso dentro de ellas la clonación, que le queda muchísimo por avanzar, muchísimo, muchísimo, y tienen que ir avanzando de la misma manera el marco regulatorio. Y ahí hay cosas que son éticas y morales, en el fondo, que hay que empezar a dirimir a la hora de qué hacer o no. ¿Y qué pasa con ciertas extremidades u órganos, por ejemplo, que también se ha llevado a ese punto? Bueno, no el ser humano completo, pero sí podemos hacer un hígado, un corazón. Y esa tecnología está avanzando de manera en el fondo, muy estrepitosa, porque tiene que ver un poco porque cuando tú tienes tus órganos, lo que tú, en el fondo, uno no lo concientiza, pero lo que ocurrió es que de alguna manera distintas células se fueron diferenciando para dar origen a distintos tejidos, distintos órganos. A partir de las mismas instrucciones, tú pudiste generar un hígado. Con las mismas instrucciones generaste un páncreas, un vaso, un estómago, un cerebro. Entonces lo que ocurre es que en el fondo las células se van diferenciando. ¿Ok? Y llega un minuto en que ya cumplen esa función. Un hepatocito, que es una célula del hígado, cumple una función de hígado. Entonces, el desafío, por ejemplo, para generar órganos, idealmente que no genere rechazo ni nada, es en el fondo tener células que estén no diferenciadas. Entonces tú tienes que conseguir, y de ahí viene esto de las células madre, y guarde su cordón umbilical. ¿Por qué? Porque ahí en esas partes, en el fondo, hay células que todavía no se han diferenciado. Entonces, en el fondo, uno podría eventualmente llevarlas a cualquier camino para que forme un corazón, forme un hígado, un páncreas, lo que tú quieras. Nunca había entendido. La célula del hígado ya está totalmente diferenciada. Y Claro. hoy día hay un montón de investigación que de algunos factores, los factores de Yamanaka que se llaman, que logran, en el fondo, revertir el proceso de diferenciación. Y eso es un área activa de investigación. Wow. Con células no diferenciadas, tú podrías eventualmente regenerar cualquier cosa. A ver, o sea, vamos cuando se está formando el ser humano, todavía ahí no se sabe qué va a ser cada célula. Esa parte me quedó Ahí hay imagínate, perdida. al inicio hay una célula que después se empieza a dividir y se divide y se divide, y después las distintas células van tomando distintos caminos. Se van diferenciando de distintas maneras en base a las instrucciones que tienen para poder, en el fondo, formar el organismo que tú ves. Y hay instrucciones, como digo yo, para formar un pudú, existen instrucciones para formar amanitas, para formar a seres humanos. Entonces, ocurre una cascada de diferenciación. Y es gracias a esa cascada de diferenciación que nosotros tenemos, a partir de las mismas instrucciones, por ejemplo, órganos distintos. Pero siempre son las mismas instrucciones. Bueno, Es increíble. sí, sí, por supuesto. Hay mucho que pensar de esta conversación. Juan, antes de despedirnos, llévanos un poquito para nosotros lo que es el futuro, a lo mejor en lo que tú estás viendo hoy en los laboratorios, en los lugares donde trabajas. ¿En qué estamos hoy día respecto al ADN o qué es lo que se viene próximamente? Bueno, hoy día, en el fondo, en lo que nosotros estamos, hoy día tenemos, como avanzó mucho las tecnologías de secuenciación. Como yo te decía, inicialmente el genoma humano, millones de dólares, hoy día por $200, $300 estás listo. Hoy día lo que viene en el fondo es que tenemos tantos genomas de tantas especies que podemos hacer en el fondo
análisis que son comparativos que nos ayudan mucho a entender en el fondo qué es lo que hacen las moléculas y en el fondo esta relación que buscan mucha gente que trabaja en ciencia, la relación entre la estructura y la función, por ejemplo. Antes estábamos muy restringidos a las moléculas humanas, entonces no teníamos con qué comparar. Hoy día tenemos genomas de chimpancé, de más de 200 primates y otros mamíferos más que nos permiten avanzar mucho más rápido en cómo funciona el genoma, cómo se ha originado, cuáles son los cambios a nivel de genoma que dieron origen a la especie humana, por ejemplo. Eso es algo que intensamente se está buscando, porque en el fondo hubo un ancestro y se generó una rama que hoy día conocemos como humanos y otra rama que conocemos como chimpancé. Bueno, ¿cuáles son los cambios que nos definen a nosotros como seres humanos? Porque como hay descendencia con modificación, nosotros compartimos muchas características con los chimpancés, con los gorilas, con los orangutanes, etcétera, etcétera. Pero también tenemos características que nos definen como especie. Y obviamente una de las avenidas en el fondo a nivel mundial es saber, bueno, cuáles son a nivel genético esas características que dieron origen a lo que hoy día nosotros conocemos como seres humanos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque a mí sobre todo me pone un cable a tierra toda esta conversación y dejo de poner en ese mundo como de la magia, como yo decía, todas estas cosas, sino me parece fascinante que podamos llegar a rastrear esa historia nuestra aquí, sí, en este planeta, en el cosmos, en fin, ¿no? Claro, y fíjate que con todo esto de secuenciación tan rápida y tan precisa, es que entre otras cosas también, por ejemplo, podemos rastrear dónde ocurrió el origen de la especie humana, cómo fueron las olas de migración para la colonización del planeta. Hay un montón de cosas. Incluso hay cosas tan interesantes como que, por ejemplo, nosotros, la especie humana, coexistió en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, con los neandertales. Y además nos cruzamos, nos reprodujimos entre neandertales y seres humanos, y hoy día hay poblaciones humanas que tienen en su genoma neandertal. ¿Se nota? Parece que sí, algunas veces y algunas horas, ¿no? Pero claro, entonces hay un montón de cosas que podemos hacer nosotros con esta información, que no solamente tienen que ver con aspectos médicos, sino que, como te digo, ¿dónde se originó el ser humano? ¿Cómo fueron las olas de colonización en el planeta? ¿Nosotros hibridamos con otras especies? Sí. Y hoy día sabemos todo eso porque tenemos muchísima información. Espectacular. Esto es como una historia del pasado, pero hacia el futuro y de acuerdo a lo que vaya permitiendo toda la tecnología para hacer estas cosas, como tú decías en un inicio, que no se sabía ni qué había en el núcleo de la célula. Y hoy día por $300 podemos tener nuestro genoma personal leído. Espectacular. Ha sido una conversación fascinante, Juan. Te agradecemos mucho por compartir parte de tus conocimientos y tu libro, El hilo de la vida, aquí con nosotros. No, de verdad, te agradezco mucho este espacio. Yo creo que es muy necesario conversar de estas cosas. La gente tiene que conocer lo que nosotros hacemos y yo creo que es un deber para nosotros quienes trabajamos en universidades o centros de investigación. Así que yo de verdad agradezco muchísimo el espacio. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.